Introducción. La paradoja del cocodrilo. Wall Street ha visto de todo. Hemos visto psicópatas de traje a medida, estafadores con sonrisa de $1 millón como Bernie Madoff y lobos hambrientos vendiendo basura a pensionistas. Creíamos haberlo visto todo. Creíamos que el rostro del crimen financiero siempre sería el de un genio malvado operando desde una torre de marfil o un búnker secreto. Estábamos equivocados. El mayor robo financiero en la historia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos no lo cometió un cártel. No lo ejecutó una organización de espionaje estatal. Los arquitectos del robo de $4.500 millones eran una pareja millennial que vivía en un apartamento de lujo en el número 75 de Wall Street. Él, un emprendedor tecnológico silencioso, casi invisible. Ella era algo que el mundo financiero no estaba preparado para procesar. Una columnista de Forbes de día y de noche, una rapera de YouTube con letras tan vergonzosas que hacían sangrar los oídos. Se hacía llamar Ras Khan, el cocodrilo de Wall Street. Es absurdo. Es ridículo. Y sin embargo, es la historia real de cómo dos personas pusieron en jaque al sistema financiero global. Durante 6 años, el mundo se preguntó quién había vaciado las arcas de Bitfinex. Se imaginaban a hackers rusos de élite, al grupo Lazarus de Corea del Norte. Nadie, absolutamente nadie, miró hacia el apartamento de Nueva York, donde una mujer rapeaba sobre acumular riqueza, mientras, literalmente, estaba sentada sobre una montaña de oro digital robado. No buscaban dinero. Al principio, ni siquiera sabían qué hacer con él. En 2016, robaron $71 millones. Una cifra respetable. Pero el mercado tiene un sentido del humor macabro. Mientras ellos intentaban lavar el botín, el valor se disparó. El botín cobró vida propia. Se convirtió en una bestia de $4.500 millones. Esta no es solo una historia sobre un hackeo. Es una historia sobre la arrogancia, sobre esconderse a plena vista, sobre cómo el sistema financiero moderno es mucho más frágil de lo que nos dicen los bancos centrales, y sobre cómo, a veces, los criminales más peligrosos no llevan pasamontañas, sino que tienen cuentas verificadas en Twitter y dan consejos sobre ciberseguridad. Bienvenidos a la madriguera del conejo. Bienvenidos al caso Bitfinex. Enter Ilya. Enter Heather. Parte 1. El fantasma en la máquina, agosto de 2016. Para entender la magnitud del desastre, tenemos que volver atrás, al verano de 2016. El mundo de las criptomonedas era diferente entonces. Era el lejano oeste. No había regulaciones claras, la SEC miraba para otro lado y Bitcoin era la promesa de una libertad financiera total. Y en el centro de ese ecosistema estaba Bitfinex. Bitfinex no era un exchange cualquiera, era el exchange, la plataforma donde se movía el volumen real. Se vendían a sí mismos como la fortaleza inexpugnable del trading, la plataforma más líquida del mundo, un búnker digital. Pero todo búnker tiene una grieta. El 2 de agosto de 2016, la fortaleza cayó. No hubo explosiones, no sonaron alarmas físicas. Solo hubo silencio y una cascada de transacciones no autorizadas. Imaginen la escena. Un operador de Bitfinex tomando su café matutino, mirando los monitores. De repente, una alerta, luego otra, luego 2.000 más. En cuestión de horas, 119.754 bitcoins salieron volando de las carteras de los usuarios. Se evaporaron. En ese momento, esos bitcoins valían unos $71 millones. Hoy, esa cifra parece un error de redondeo, pero en 2016 fue un golpe nuclear. El precio de Bitcoin se desplomó un 20% en cuestión de minutos. El pánico fue total. La gente veía cómo sus ahorros de vida desaparecían en el éter digital sin poder hacer nada. ¿Cómo lo hicieron? No fue fuerza bruta, fue cirugía. Los atacantes habían encontrado una vulnerabilidad en la forma en que Bitfinex procesaba sus transacciones multisig con su custodio de seguridad, BitGo. Engañaron al sistema para que aprobara retiros masivos como si fueran legítimos. El sistema estaba diseñado para proteger los fondos, para requerir múltiples llaves y aprobaciones. Pero los hackers, quienquiera que fuesen, tenían las llaves del reino. O mejor dicho, sabían cómo convencer al portero de que les abriera la puerta. Bitfinex tuvo que congelar todo. El mundo contuvo la respiración. Cuando el polvo se asentó, la empresa hizo algo inaudito.
socializó las pérdidas. No importaba si tu cuenta había sido hackeada o no. A todos los usuarios se les recortó un 36% de sus fondos. Un corte de pelo generalizado para salvar el barco. La comunidad estaba furiosa, pero mientras los usuarios lloraban sus pérdidas y los foros de Reddit ardían con teorías de conspiración, los ladrones estaban en silencio. Los fondos se movieron a una sola cartera. Y allí se quedaron, inmóviles, como un dragón durmiendo sobre su tesoro. Enero de 2017. Los fondos siguen quietos. Enero de 2018. El precio de Bitcoin se dispara. El botín ya no vale 70 millones. Vale cientos de millones. Enero de 2020. El mundo entra en pandemia. La economía real se detiene, pero la economía digital explota. El botín seguía creciendo. Se estaba volviendo demasiado grande para gastarlo, demasiado grande para esconderlo. El FBI, el IRS y la Seguridad Nacional estaban obsesionados con esa dirección de blockchain. Era la ballena blanca de la ciberdelincuencia. Sabían dónde estaba el dinero, porque la blockchain es pública. Todos podíamos verlo. Pero nadie sabía quién tenía la llave privada. La narrativa oficial era que esto era obra de un Estado-nación o un sindicato del crimen organizado ruso. Tenía que serlo. La precisión técnica, la paciencia, la disciplina de no tocar el dinero durante años. Todo apuntaba a profesionales de élite entrenados por agencias de inteligencia. Nadie, ni en sus sueños más locos, imaginó que el rastro digital llevaría a un apartamento hipster en Manhattan, decorado con arte kitsch y habitado por una pareja que publicaba videos motivacionales en TikTok. Nadie sospechaba de Dutch y Razlikan. Parte 2. La máscara de la mediocridad. Mientras el FBI perseguía fantasmas rusos en la red oscura, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan estaban ocupados construyendo algo mucho más eficaz que un muro de fuego. Estaban construyendo una marca personal. Y no cualquier marca. Estaban construyendo la fachada más ruidosa, extraña y contradictoria que Nueva York había visto jamás. Enter Heather Morgan, o como ella prefería que la llamaran, Razlikan. Si buscabas al cerebro detrás del mayor robo de la historia, buscabas a alguien discreto, alguien que vistiera de gris, que no dejara huella digital, que viviera en las sombras. Heather era todo lo contrario. Era una bomba de ruido. Se autodenominaba, y cito textualmente, el Genghis Khan de Versace. Una rapera surrealista que grababa videos musicales en las calles del distrito financiero, bailando con chaquetas doradas y bufandas de leopardo, soltando rimas sobre acumular riqueza y ser una jefa. Sus letras no eran solo malas, eran una confesión a gritos escondida tras una capa de ironía hipster. En una canción decía, sigue las reglas y serás un tonto. En otra, hablaba de hustling y de mover dinero. El mundo la veía como una excéntrica inofensiva, una de esas wannabes que pululan por Manhattan buscando atención. Nadie vio que la mujer que hacía el ridículo en TikTok era la misma mujer que controlaba las claves privadas de una fortuna capaz de desestabilizar economías pequeñas. Pero la farsa no terminaba en el rap. Heather tenía una pluma afilada. Era colaboradora de la revista Forbes. Y aquí es donde la historia pasa de lo criminal a lo puramente cínico. Escribía artículos sobre mujeres en el liderazgo, sobre emprendimiento y, agárrense fuerte, sobre cómo protegerse de los ciberdelincuentes. Tienen que apreciar la audacia. La mujer que estaba sentada sobre 119,000 bitcoins robados estaba dando conferencias morales a ejecutivos sobre ingeniería social. Era el ladrón dándote una clase magistral sobre cómo cerrar la puerta de tu casa mientras tiene tu televisión en su maletero. Y luego estaba Ilya. Dutch. Si Heather era el ruido, Ilya era la estática. Un emprendedor tecnológico con perfil en Y Combinator. Se presentaba como un inversor ángel, un mentor, un mago de la tecnología. Su perfil de LinkedIn era perfecto, limpio, profesional, aburrido. El tipo de persona que invitas a una barbacoa y olvidas su cara 5 minutos después. Vivían en el 75 de Wall Street. Un edificio de lujo. Portero 24 horas, vistas al skyline. Vecinos que gestionan fondos de cobertura. Pagaban alquileres astronómicos. Comían en los mejores restaurantes. Viajaban.
Pero no vivían como mil millonarios. No compraban yates. No compraban islas. Y esa es la trampa de tener 4.000 millones de dólares en dinero sucio. Eres el rey del mundo en la blockchain, pero en el mundo real eres un prisionero. No puedes gastarlo. Si transfieres 10 millones a tu cuenta de Chase, saltan todas las alarmas del sistema bancario occidental. Tenían el dinero, pero no tenían la liquidez. Eran los pobres más ricos del mundo. Y eso nos lleva al verdadero problema. Robar el banco es la parte fácil. Sacar el dinero por la puerta principal sin que te disparen. Ese es el verdadero arte. Parte 3. La lavandería infinita. Imaginen que tienen una piscina olímpica llena de sangre y necesitan convertirla en agua potable, gota a gota, sin que nadie note el cambio de color. Eso es lo que Ilya y Heather intentaron hacer durante 5 años. El proceso de lavado que diseñaron no fue un simple mix de criptomonedas. Fue una obra de ingeniería financiera tan compleja que, cuando los agentes del IRS finalmente desenredaron la madeja, tuvieron que admitir cierta admiración técnica. Usaron una técnica llamada pill chain o cadena de pelado. Funciona así. Tomas una gran cantidad de Bitcoin y la envías a una nueva dirección. Pero no envías todo. Pelas una pequeña cantidad, una fracción casi irrelevante, y la desvías a un exchange oscuro o a un servicio de mezcla. El resto, el grueso del dinero, pasa a otra dirección limpia. Y repites, y repites, y repites. Ilya ejecutó esto miles y miles de veces. Automatizó el proceso. Creó un ejército de robots que movían el dinero 24 horas al día, 7 días a la semana, creando un laberinto de transacciones tan denso que esperaban que nadie tuviera la potencia de computación o la paciencia para rastrearlo. Pero no se detuvieron ahí. Sabían que la blockchain de Bitcoin es un libro abierto, así que necesitaban oscuridad. Entraron en la dark web. Usaron mercados ilegales como Alphabay e Hydra, pero no para comprar drogas o armas. Usaban estos mercados como lavadoras gigantes. Ingresaban Bitcoin sucio, lo movían dentro de las cuentas internas del mercado y lo sacaban fingiendo que eran ganancias de comercio legítimo. Cambiaron Bitcoin por Monero, una criptomoneda diseñada específicamente para el anonimato que borra el rastro de la transacción. Saltaron de una cadena a otra. Hicieron lo que se conoce como chain hopping, y luego el dinero tenía que tocar el mundo real. Y aquí es donde la sofisticación técnica choca con la realidad mundana. ¿Cómo gastas millones de dólares sin levantar sospechas? Comprando cosas estúpidas. Compraron tarjetas de regalo de Walmart, miles de ellas. Pagaron viajes en Uber. Compraron PlayStation. Compraron oro. Monedas de oro físicas. Hay una imagen que quiero que visualicen. Ilya Lichtenstein, el hacker de los 4.000 millones, yendo a una oficina de correos o reuniéndose con vendedores de metales preciosos en callejones de Nueva York para comprar monedas de oro, una por una, para luego ir a enterrarlas o esconderlas en cajas de libros huecos en su apartamento. Es la antítesis del lobo de Wall Street. No es glamour, es trabajo manual. Es el estrés constante de saber que cada tarjeta de regalo, cada pequeña transacción, es un hilo que el FBI puede tirar. Pero había un problema que Ilya no pudo prever. La tecnología de rastreo avanzaba más rápido que su capacidad para lavar. Empresas como Chainalysis estaban desarrollando herramientas que podían ver a través de las cadenas de pelado. Podían agrupar direcciones. Podían desanonimizar el caos. El cerco se estaba cerrando. En 2017, las autoridades cerraron Alphabay. Ilya tenía dinero allí. El pánico debió ser absoluto. Cuando las fuerzas del orden incautaron los servidores de esos mercados negros, no solo encontraron drogas, encontraron registros, encontraron huellas. Ilya y Heather creían que eran invisibles porque usaban correos encriptados y redes Tor. Pero cometieron errores humanos, errores estúpidos. Usaron cuentas verificadas con sus identidades reales para comprar parte de ese oro. Pidieron tarjetas de regalo que enviaron a correos electrónicos que tras 5 saltos podían vincularse a sus teléfonos personales. La arrogancia les hizo descuidados. Creían que eran más listos que el sistema. Creían que el caos de miles de transacciones cegaría a los federales. Pero el sistema es paciente.
El sistema tiene memoria infinita. Y lo peor de todo, Ilya cometió el pecado capital de la seguridad informática. El error que ningún novato debería cometer, y mucho menos el arquitecto de un robo billonario. Guardó las llaves. No las memorizó. No las destruyó. Las guardó. Y no en una caja fuerte física en Suiza. No en un papel enterrado en el desierto. Las guardó en la nube. Parte 4. La nube no olvida. Febrero de 2022. Nueva York, febrero de 2022. Hacía frío, el tipo de frío que se te mete en los huesos. Ilya y Heather seguían con su vida. Heather planeaba sus próximos vídeos de rap. Ilya seguía invirtiendo y moviendo pequeñas cantidades. Se sentían seguros. Habían pasado 6 años. En el mundo del crimen, 6 años es una eternidad. Si no te han atrapado en 6 años, empiezas a creer que nunca lo harán. Pero el 8 de febrero, a las 7 de la mañana, no fue el portero quien llamó a su puerta en el 75 de Wall Street. Fue el FBI. Entraron con una orden de registro. Pero no buscaban drogas. No buscaban armas. Buscaban dispositivos. Buscaban datos. La pareja mantuvo la calma. De hecho, su comportamiento fue casi desafiante. Se sentaron en el sofá de su salón de diseño mientras los agentes federales revolvían su vida perfecta. ¿Por qué estaban tan tranquilos? Porque Ilya sabía que sus portátiles estaban encriptados. Sabía que sus teléfonos estaban bloqueados. Creía que la fortaleza digital que había construido a su alrededor era impenetrable. Pero, como dije antes, Ilya cometió un error. El error. Mientras los agentes registraban el apartamento, encontraron varios dispositivos electrónicos, teléfonos desechables, un montón de tarjetas SIM, lo normal para unos expertos en seguridad. Pero también encontraron una cuenta de almacenamiento en la nube, una cuenta que Ilya utilizaba para hacer copias de seguridad. Y aquí es donde la realidad supera a la ficción. El gran hacker, el fantasma, había subido un archivo a la nube. Un archivo que contenía una lista. No era la lista de la compra, era una lista de 2000 direcciones de criptomonedas. Y junto a cada dirección, su correspondiente clave privada. No estaba encriptado con un algoritmo militar de última generación que requeriría un ordenador cuántico para romperse. Los agentes lograron desencriptar el archivo allí mismo, o poco después. Y cuando abrieron ese archivo, se quedaron helados. Tenían las llaves. No las llaves de una caja fuerte con unos cuantos miles de dólares. Tenían las llaves de la bóveda de Bitfinex. En ese preciso instante, el gobierno de los Estados Unidos pasó a controlar 3.600 millones de dólares en Bitcoin. Fue la mayor incautación financiera en la historia del Departamento de Justicia. Mayor que cualquier incautación a cárteles de la droga. Mayor que cualquier fraude de cuello blanco. Cuando los agentes se dieron cuenta de lo que tenían, la atmósfera en la habitación cambió. Ilya y Heather dejaron de ser una pareja excéntrica de Wall Street. Se convirtieron en los prisioneros más valiosos del país. Intentaron resistirse. Heather pidió ir al baño y trató de bloquear su teléfono o avisar a alguien, comportándose de manera errática. Pero ya era tarde. El juego había terminado. La noticia estalló como una bomba. Arrestada pareja de Nueva York por el robo de 4.500 millones. Y entonces, Internet hizo lo que mejor sabe hacer: investigar. En cuestión de horas, el mundo descubrió a Russell Khan. Twitter se llenó de clips de sus videos de rap. La gente no podía creerlo. ¿Esta es la mente maestra criminal?, se preguntaban. La mujer que rima CEO con sucia ho, filthy ho, ¿es la dueña de la fortuna robada más grande de la historia? La disonancia cognitiva fue brutal. El mundo esperaba a un villano de James Bond y obtuvo a una influencer cringe de LinkedIn. El juicio fue rápido, pero revelador. No hubo grandes defensas. La evidencia era abrumadora. La blockchain no miente, y cuando tienes las llaves privadas en tu nube, no hay coartada que valga. Ilya se declaró culpable. Admitió ser el hacker original. Rompió el mito de que solo lavaba el dinero. Él lo robó. Él rompió Bitfinex. Heather se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero. En noviembre de 2024 llegaron las sentencias.
Y aquí, de nuevo, la realidad nos golpea. Ilya Lichtenstein, 5 años de prisión. Heather Morgan, 18 meses. 5 años por robar $4.500 millones. ¿Por poner en jaque al ecosistema cripto? Muchos gritaron que era una burla, pero la justicia americana funciona de formas misteriosas. Cooperaron, devolvieron el dinero o lo que quedaba de él. Y el sistema prefiere recuperar los activos que encerrar a los geeks de por vida. Conclusión. El espejo roto. Al final del día, ¿qué nos enseña la saga de Bitfinex? Nos enseña que la imagen lo es todo, y a la vez, no es nada. Ilya y Heather usaron la imagen para esconderse. Se escondieron detrás de la banalidad, detrás del ruido de las redes sociales. Se escondieron detrás de la idea de que un criminal multimillonario no puede ser un tipo aburrido con una esposa que hace el ridículo en YouTube. Nos enseña que la seguridad absoluta es una ilusión. Bitfinex se creía inexpugnable y cayó. Ilya se creía intocable y cayó por una copia de seguridad en la nube. Pero hay algo más oscuro en esta historia, algo que debería quitarnos el sueño. Durante 6 años, $4.500 millones estuvieron en manos de 2 personas que enterraban oro en el bosque y compraban tarjetas de Walmart. El sistema financiero global, con todos sus reguladores, sus leyes antilavado, sus ejércitos de auditores, fue burlado por una pareja millennial armada con ordenadores portátiles y mucha audacia. Si ellos pudieron hacerlo, ¿quién más lo está haciendo ahora mismo? ¿Cuántas ballenas silenciosas que vemos en la blockchain son en realidad otros Ilyas, otros Heathers, viviendo en el apartamento de al lado, saludándote en el ascensor, mientras controlan el PIB de un país pequeño desde su teléfono móvil? El caso Bitfinex no es el final de la era de los criptorrobos. Es solo el prólogo. Recuperamos el dinero esta vez. Tuvimos suerte. Encontraron el archivo en la nube. Pero la próxima vez quizás no cometan ese error. Y la próxima vez, el Razlekan de turno quizás no haga videos de rap para avisarnos de que está ahí. Quizás, la próxima vez, simplemente haya silencio.